Hoy vamos a estar descubriendo lo que será el Nueva York de Brasil. Vamos a conocer un restaurante y conocer otras cosas sobre esta ciudad de Curitiba. Gente, ¿ustedes me creerían si les digo que Curitiba se va a convertir, o sea, la ciudad de Curitiba aquí en Brasil, se va a convertir en el nuevo Nueva York de Brasil? O sea, sí, Nueva York, el de Estados Unidos. Pues resulta de que aquí en Curitiba están haciendo un proyecto que lo nombraron, o la gente lo llama Times Square Curitiba. Es esta calle de Nueva York que tiene muchas pantallas, está muy bonita, tiene mucha publicidad y la gente va a hacerse fotos y de todo. Pues lo voy a hacer aquí en Curitiba y hoy voy a estar mostrándoles dónde es, si han comenzado, si hay pantallas, pero primero vamos a mostrarle un poquito de las calles porque va a hacer prácticamente de todo. Ahora estamos buscando un lugar donde comer porque es mediodía y tenemos hambre. Y es domingo y las calles se ven súper desoladas, miren eso. Literalmente hay muchas personas. Los domingos Curitiba se siente como una ciudad fantasma, literal. Los domingos en Curitiba son algo raro porque las calles se ven completamente vacías, parece una ciudad abandonada. Y esto es porque todo está cerrado. Las cosas los domingos empiezan a abrir a partir de las 2 de la tarde. A la gente le gusta descansar su mañana. Literalmente, miren, esta es una de las avenidas principales y miren, está completamente vacía. 2 o 3 personas, eso es muy poco para una ciudad tan grande. Curitiba tiene en los edificios estos murales que están súper bonitos, a mí me encantan. Que también vi muchos murales de este tipo en Sao Paulo. Pero aquí es como en edificios del centro, en la parte del centro histórico y así. Y hay lugares abiertos, este es el centro. O sea, esta es la Rua 24 de noviembre, aquí es donde, como decirle, el bulevar, pero es inmenso. O sea, es muy largo para allá atrás. Este tren de aquí es súper icónico y miren qué bonitos se están poniendo los árboles porque estamos entrando en ¿cuál? Primavera. En primavera y los árboles se están poniendo muy bonitos, mírenlos. Están como que amarillos, están floreciendo. ¿No es verdad? Están floreciendo. Todos los domingos en las mañanas acá en Curitiba hacen una feria llamada el Lago da Origem, porque es el Lago da Origem, así se llama el lugar, es el centro histórico. En esta feria venden muchísimas artesanías, cosas de comer. En teoría ya son las 2 de la tarde, ya se acabó porque es por la mañana, pero estamos acercándonos a ver si encontramos un lugar donde comer. Poquísimos, pero poquísimos lugares abiertos y por ahí se ven tantos autos porque ya para allá está la feria, que muchas personas vienen para la feria, literalmente se llena, pero se llena de personas. Por ahí están haciendo como un espectáculo y ya para acá hay muchísimos carritos de comida, o sea que tenemos dónde comer. Vamos a elegir en cuál. Qué lindo. Y por ahí un espectáculo. Creo que es algo que van a hacer en un rato, o sea, creo que van a venir más personas, todavía no está lleno. Aquí siempre tratan de hacer como actividades y esas cosas. Por ejemplo, la vez pasada, el domingo fue, no, el sábado, creo que fueron los 2, sábado y domingo, hicieron una feria coreana a la que fuimos y fue muchísima gente, ni siquiera pude grabar. El Lago La Orgy, hacen muchísimas cosas en verdad. Entonces siempre como que hay movimiento en algún lugar la gente se acumula. Miren esto, ahí arriba está el Lago La Orgy, pero quiero que vean la lomota que hay que subir. Y es que prácticamente todas las calles acá son así y yo me fatigo demasiado. Entonces me salen muchos TikToks de gente que dice, yo caminando por las calles de Brasil. Quiero que sientan la gravedad de lo que estamos subiendo ahora mismo. Sí se puede, sí se puede. Mira la señora ahí arriba, está igual que yo. Ay no. Y yo que no he comido nada, pues voy a morir. Sean bienvenidos al Lago da Origem. Ya casi está cerrando, igual hay muchas personas. Básicamente son como estas carpas que venden cosas y cosas de comer. Miren. Qué cosas más lindas, gente. Vajillas. Ay, yo quiero ese capibara grandote. Mira, venden literalmente todo tipo de cosas para todo tipo de personas. Este es el centro histórico, aquí está como que lo más antiguo, creo.
Bueno, ya vieron que vienen muchas personas, está todo muy lindo. Ahora vamos a comer porque tengo hambre, no he comido nada en todo el día. Encontramos este restaurante, las reseñas están muy buenas y ya pedimos. Deja que vean la cantidad de cosas que son por el precio, si es que no es un mayor precio, porque lo veo muy económico para la cantidad de cosas que son. Hay que ver, vamos a ver qué viene. Pero bueno, ya estamos aquí, ahora les voy a enseñar en cuanto llegue la comida. Venimos a ver el almuerzo. Vean. Vean. Me emocioné. Por todos esos platos que vieron que estaban bien rellenos, traía bastantes cosas, las porciones estaban bien gordotas y bien rellenas. 165 reais. A mí este precio me parece súper bien. En verdad no lo vi caro. Mi plato solamente costaba 39,90 reais y era un filete de frango bien grande, arroz y batata. O sea, estaba muy bueno. Además de los platos pedimos una limonada, un refrigerante y un agua. Y todo eso 165 reais. Coméntame qué te parece. Pues ya están recogiendo, así que vamos nosotros también recogiendo para el lugar que vamos. Desde que salimos de Cuba prácticamente más nunca habíamos ido a un restaurante como tal, excepto en Gramado. En Gramado sí fuimos, pero lo que comimos fue como el fondue, ¿me entiendes? Pero no un restaurante como tal que viera entrantes y todas esas cosas. Y pues esta fue la primera experiencia y me encantó. Debo decir que este restaurante estuvo súper bueno, de verdad me encantó. Sí, no me imaginé que fuera a estar tan bueno. Pero bueno, ya estamos saliendo de la parte del lago de Ocean, ya terminó la feira. Entonces miren, ya como se comienzan a ver las calles desoladas de nuevo. Ahora vamos camino para la Rúa, o sea, calle, para que me entiendan, cuando yo diga Rúa es calle, aquí las calles se llaman Rúa, o sea, en portugués. Vamos para la Rúa, donde van a estar haciendo el Times Square de Curitiba. Vamos a ver si hay alguna pantalla, vamos a ver si hay alguna promoción. ¿Crees que la haya? Yo creo que sí. Yo también, creo que sí, vamos a ver. Miren, gente, aquí, o sea, este es el inicio de la calle que quieren transformar en el Times Square. Cosa que me llama muchísimo la atención es que, por supuesto, conocemos que el Times Square tiene edificios súper altos en los cuales ponen anuncios, y es que, como pueden ver, los edificios más altos que hay aquí son estos dos. Entonces no entiendo bien cómo quieren aplicar lo de los anuncios. Tal vez aquellas paredes de allá que están como planas la llenen de pantallas, yo no sé. Vamos a correr un poquito esta calle porque esa calle está bastante grande, para ver si han puesto alguna pantalla, alguna promoción. Todo esto comenzó porque la prefectura, que es como decir el gobierno, creo que la alcaldesa empezó a promover esto, porque es una idea como que innovadora, que va a traer turismo. O sea, que básicamente quieren convertir a Curitiba como que en la capital de la publicidad de Brasil. Eso es lo que quieren hacer aquí, pero es que, no sé. ¿Qué ustedes creen? ¿Le ven futuro? Porque yo sinceramente es que ellos lo venden como el Times Square de Curitiba y no veo edificios aptos para eso. Pero bueno, miren, ahí vemos una publicidad, pero eso creo que es normal. La vemos en muchas partes, las publicidades. Ahí hay una. A ver, estoy viendo si veo alguna, no veo ninguna. Vemos otra, que esta sí está bastante grande, pero no me representa nada porque en verdad muchos edificios aquí tienen publicidad. Entonces, en teoría ya comenzó lo del Times Square. Van a tomar muchas medidas para que esta cosa salga bien. Dice que van a poner como prohibiciones para que las pantallas no alumbren demasiado y no como que le nuble la vista a la gente, a las personas de los autos. Van a tomar muchas precauciones para poner esta pantalla porque, por supuesto, una calle llena de publicidad y de cosas, pues ya saben cómo se va a ver, pero es que no sé, porque yo no veo ninguna. Estoy tratando de ver a ver si encuentro alguna. Van viendo más edificios, creo que por ahí podrían poner. En verdad no sé. En verdad no sé. Una cámara enjaulada. Una cámara de seguridad enjaulada.
Según medios oficiales, este proyecto aún no ha comenzado del todo, pero ya algunos negocios de esta calle tienen permiso para poner su publicidad. Tal vez por eso es que vimos alguna publicidad que otra. Otro anuncio. Ay, tenemos un Slayer. Que este sí no lo he visto. Eso ahí es como una tiendita en el medio de la acera, que aquí las hay mucho. Y sí suelen tener anuncios, pero no sé. La verdad no sé. Creo que esas pantallas por allá también son anuncios, no sé. Estamos acá en el centro. Hay muchísimas personas ahora mismo. Bueno, miren. Bueno, en su mayoría son jóvenes. Creo que es una manifestación o es algo. Bueno, gente, ahora sí les voy a explicar lo que estaba pasando. Básicamente es como una celebración o una manifestación del movimiento de los ¿qué? Siempre en las manifestaciones se unen gente con otros propósitos y pues hay gente de la comunidad LGBT con banderas del comunismo diciendo LGBT for comunismo, banderas de Free Palestina y cosas así. Lo cual me molesta mucho porque ustedes saben que yo vengo de un país comunista, 65 años en dictadura, sé cómo funciona el comunismo, el socialismo y sé todas esas mentiras que ellos ponen. Entonces me molesta porque verlos a ellos aquí en un país libre, en un país en el que tienen derecho, bla, 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 apoyando algo que si ellos lo tuvieran, pues básicamente ni pudieran hablar. Entonces pues las personas no nacen con cerebro, eso es una mentira. Porque sé que hay muchas personas que me siguen y piensan que eso está bien, eso no está bien, pero bueno, cada cual con sus pensamientos. Ahora bien, volviendo al tema del New York, ¿cómo es? Square Time de New York, ya vieron la calle, entonces quiero que me digan y comenten ahí si ustedes le ven futuro, si ustedes creen que realmente lo implementen. Definitivamente es algo que van a implementar porque ya está aprobado y toda la cosa, pero coméntame, quiero saber la opinión de ustedes. Deja tu like, si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Los quiero. Bye, bye.